¿Cuántas veces no hemos oído decir todo pasa por algo y todo es perfecto? Pero de repente también oímos decir, ay, no digas por qué, sino para qué. Mi invitada de esta noche dice todo pasa para algo. Y su historia que es, wow, es impresionante. Además está escrita en un libro que se llama justo así. Todo pasa para algo y ya van a entender por qué dice, porque ha tenido unos momentos impresionantes. O sea, si alguien ha oído decir que la vida es una montaña rusa, aquí la montaña rusa es con unas subidas y unos vértigos impresionantes. Pero antes de contarles de quién se trata, acuérdense suscribirse, porfa. Ustedes les avisa y a mí me sirve. Suscríbanse a mi canal de YouTube, @CaroAngaritaB, y también en Spotify, Almas Luminosas, y no se pierdan ninguna de estas almas preciosas con mensajes poderosos. Bueno, María Andrea Lara, una mujer que los colombianos oímos hablar de ella en un momento de la vida. Esa mujer se salvó de la muerte, no una, no dos, no tres, sino 4 veces. Ha tenido unos hechos impresionantes, quiebres. Pero no les voy a contar mucho más porque tienen que oír la historia de la voz de la protagonista. María Andrea, bienvenidísima. Qué Mil felicidad tenerte gracias acá. por tu invitación. Además, tu programa me encanta, me enseña, me llena. No, para mí es un honor estar acá de verdad y poderte contar esa historia de montaña rusa, ¿verdad? Yo detesto las montañas rusas. Es por eso, debe ser. Sí, porque tu vida sí. Pues así, esos bajones que son, no quiero que mareo, me voy a caer. Claro, debe ser por eso. Sí, pero en este momento ya estás en la parte rica cuando ya la montaña rusa está... Está tranquila, Está pero tranquila. no sabe si va a subir o va a bajar, porque yo creo que de eso se trata la vida. Yo a veces pienso en eso, que esta vida, pues yo no digo que es el purgatorio ni el infierno, pero en esta vida mi poder superior es Jesús. Entonces tú puedes tener el Buda, la Virgen, no sé, el agua, el mío es Jesús. Y yo sí pienso que cada ser humano tiene que cargar su cruz. La cruz es pesada. Tu morral es pesado, porque esta vida no es solamente para que te vaya bien en el trabajo, para tener súper buenos puestos, para que te vaya bien en el matrimonio, sino exactamente para estas caídas, saber cómo te levantas. Pero con Jesús de la mano. Bueno, yo ¿quién? con Jesús de la mano, hay gente que Con el que cada uno quiera, superior, pero de hay la que tener mano. a alguien arriba de la mano. Totalmente. Para quienes no te conocen, ¿quién es María Andrea Lara? María Andrea Lara no sé muy bien quién es. En serio, yo me he preguntado muchas veces quién soy yo. Entonces a veces voy mi psiquiatra, mi coach, tuyo, ¿quién soy? ¿Por qué cambio tanto? ¿Por qué me quedé acá en este nivel de vida sin saber por qué? O sea, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué no quisiste estar a mi lado, Jesús? Si tú eres mi íntimo amigo, eres mi parche desde chiquita, desde verdad 7 años mi mamá me decía, estás hablando, es el amigo imaginario. Y yo, no, no es mi amigo imaginario, es Jesús. Y cuando no me morí en lo de España, que me dieron 48 horas, o sea, que me desconectaron no de una máquina respiratoria, porque no dependía de eso, pero sí de alimentación, de estar, dijeron, no, ya la vamos a cremar acá en Madrid. Ahí después de que yo salí, dije, ¿por qué no quisiste? Es como, ¿por qué no me invitaste a tu programa? Y Sí, te me está invitando y encanta. te invitó al programa, pero no al que tú pensabas. Claro. Pero ya vamos a llegar a esa historia. María Andrea, tú has tenido muchas María Andreas en la vida, la María Andrea empresaria súper mega exitosa, la María Andrea que se casa, o sea, has tenido muchas María Andreas, pero también ha habido esas María Andreas de esos episodios muy fuertes y quiero arrancar como por el principio. Entonces arranquemos un poquito con esa María Andrea niña que tiene un papá y una mamá y que forjan mucho de tu historia ese papá y esa mamá. ¿Quiénes eran ellos? Mis papás murieron de cáncer, mi mamá en el hígado, por su manera, yo creo que los cánceres vienen de mucho dolor. Yo creo que todos tenemos células cancerosas en la vida, pero a veces se revientan por algún dolor muy fuerte. Creo que ese es el caso de mi papá y mi mamá. Los dos murieron muy jóvenes, de 63 años. Tuvieron un matrimonio muy difícil.
Mi papá era alcohólico, mi papá lo secuestraron. El abuelo, el tío de él fue el primer secuestrado en Colombia y esa familia, la familia Lara, ha estado mucho en secuestros. Entonces siempre, yo no viví con pánico, nunca, pero sí veía que mi papá, digamos, estábamos en Nueva York y él caminaba así. Y crecí viéndolo debajo de la cama con metralletas, detrás de la almohada con pistolas, mis amigas del colegio, los guardaespaldas. Pero yo siempre me sentí que era como normal, sino que después tú vas desarrollando y dices, no, eso no era normal, eso no. Y por ejemplo, en el libro dice mucho la manera de alimentarse, de la alimentación, la hora del desayuno, de comida, el almuerzo. Sí es muy importante sentarte con tus hijos. Eso yo nunca lo tuve. Nunca tengo un recuerdo. Después me di cuenta y dije, era muy importante porque cuando comes con tu mamá o tu papá, hablas. Sí. Yo nunca tuve eso. Pero tuviste una infancia también muy divertida, muy alegre, muy rebelde, muy de... Estuve divertida por mí. No quiero hablar mal de mis padres, que en paz descansen para nada, porque ellos hicieron lo mejor como lo haces tú y como lo hace cualquier padre. Pero a lo mejor ellos pensaban que la buena educación era mandarte al country club a clase de tenis, equitación, ballet, todo el día en clases. Y yo lo que quería era quedarme en la cama con mis papás. Eso nunca pasaba. Entonces no era la culpa de ellos. Mis hermanos me dijeron, ¿por qué habla tan duro de mis papás? Y nosotros sí la pasábamos bomba en el club. Nosotros sí nos encantaba ir. Era usted la que de pronto no. Pero pues sí, yo siento que mi infancia fue muy rica, pero más que todo por mis amigas. Cuéntame un poco de tus amigas y del colegio. Pasaba fantástico. Por cada colegio que pasaba, porque me botaron de muchos. Estuve como en 7 colegios. Pero en cada colegio mi papá me decía, no importa la matemática, geografía, historia, no te logras concentrar, mi vida, no puedes. Pero pórtate bien, es que portarse bien es fácil. Pórtate bien, y yo trataba de portarme bien, pero siempre me conseguía amigas como una de las que está acá sentadas, pues que ella era más juiciosa, pero mis amigas eran también como yo, que nos escapábamos de clase, nos metíamos al baño, nos escapábamos del colegio, era muy rebelde, pero esa rebeldía me hacía feliz. No sé por qué. En mi barrio era como el sitio del encuentro de los amigos de unos colegios que eran como el gimnasio campestre o el moderno, que eran los amigos del gimnasio femenino. Entonces yo me dedicaba, y me dedico todavía, a presentar gente, a presentar novios. Entonces yo de verdad la pasaba muy bien. Así me tocara estar con el guardaespaldas atrás, yo patinando y el guardaespaldas atrás. Eso se me hacía normal. Pero sí fue muy rebelde. Toda la vida he sido, no me gusta hacer caso, hago muy poco caso. Es algo en que sigo trabajando, porque a veces hacer caso es muy, muy bueno, sobre todo cuando tienen razón. Pero pues yo no hacía caso, era muy, muy rebelde y empecé a hacer caso, empecé a bajar esa revolución que en el cuento de los libros cuando le pegué al policía en Estados Unidos. Bueno, vamos a llegar, imagínense esta mujer, ahí donde la ven, cogió a un policía grandotote cubano en Estados Unidos y le dio una muenda, pero ya vamos a llegar allá, espérense que vamos por partes. Entonces, esta niña quería tener más a sus papás en arrunche en la cama, pero tenía una compensación de felicidad con sus amigas y su rebeldía. Y ahí descubriste hasta reinas de belleza, ¿no? Claro, en el colegio, en el último colegio en el que me gradué, que duré 4 años, 5, entró la niña nueva, entraban niñas nuevas, entonces yo ya la veía y yo, si era bonita, pues sí, yo quería ser amiga de ella, si era fea, no, qué vaina, pues ya no, pero esta niña era muy bonita, entonces yo mandé a otras amigas y le dije, tráigamela, porque yo era muy dominante, y le pregunté, ¿usted se cree bonita o común? Y obviamente todo el mundo conoce, pues humildemente uno dice común, entonces yo decía, como un culo, no, entonces no eres mi amiga. Pero ella, que es Paola Turbay, me dijo, muy bonita. Y yo, tú eres de nuestro grupo. Y yo empecé a meter en la cabeza, usted tiene que ser Miss Colombia, tiene que ser Miss... Y ella, no, yo no me voy a meter, qué lora, qué es eso, no. Y hasta que logramos convencerla de que se metiera al reinado y fuera señorita Bogotá y fue señorita Colombia. Y bueno, y es una de mis grandes amigas.
Mira ese don de descubrimiento de talentos. Sí. Y ese don, haciendo un poco de fast forward hacia el futuro, te lleva a montar la agencia de modelaje más famosa que yo creo que ha habido en Colombia, ¿o no? Sí, no sé si la más famosa, pero sí en su momento fue la más importante. ¿Por qué? Porque yo me fui con mi marido recién casada a un curso que le daban a él y tenía que irse a Dallas. Y yo dije, yo no me sé quedar quieta, no sé hacer caso. No me puedo quedar tomando sol o ir shopping o no sé. Entonces cogí las páginas amarillas porque no era en esa época ni Google ni nada. Y empecé a buscar agencias de modelos. Y recorté un pedazo, cogí un taxi en el lobby del hotel, le dije al taxi, llévame a este sitio. Llegué. Me acuerdo que el señor que me recibió era un agent, una persona que le da trabajo a las modelos, y me dijo, sí, ¿qué necesita? Obviamente así, mirándome para abajo, y yo, no, yo no soy modelo. Y me dice, obvio que no. Y yo, le dije, bueno, pero tengo modelos. Ah, ¿tienes una agencia de modelos? Y yo, sí, mentira, yo no tenía agencia. Pero tengo estas 3 mujeres que te quiero mostrar. Eran Paola Turbay, Paula Andrea Betancur y Carolina Gómez, que me imagino que la mayoría de gente que te sigue saben quiénes son ellas. Los que no son colombianos, que es el 30% de la audiencia más o menos, pueden buscarlas en internet y son las mujeres más lindas del mundo. Fueron virreinas, quedaron segundas Miss Universo, Miss Colombia y quedaron impresionados en la agencia. Y yo me hice íntima del dueño de la agencia y él me enseñó a manejar una agencia. Llamé a mi prima, María Paola, y le dije, ya no montemos una floristería, porque íbamos a montar una floristería, montemos una agencia de modelos. Y ella, ¿una agencia de modelos? ¿Y eso cómo se hace? Le dije, espere que llegue a Colombia. Y así empezamos a exportar belleza, que fuimos las primeras en exportar niñas bonitas a Italia, a los Estados Unidos. Entonces, claro, todas las de las otras agencias empezaron a mudar a Class Models. Y ahí empezamos la agencia y preparamos reinas de belleza, preparamos a Claudia Elena Vázquez, bueno, hicimos Paola Turbay, era la profesora, entonces pues fue un gran éxito. Ese fue mi gran bebé. Yo me acuerdo mucho porque yo trabajaba en RCN Televisión y pues claro, todas las mujeres más famosas de Colombia por belleza física estaban en Class Models. En esa época era la más famosa, evidentemente, después quizá hubo otras muy famosas, pero ahí viene un pico de tu montaña rusa. Ahí está el momento donde parece que estás tocando el cielo. ¿Cómo era ese momento? Cuando estaba muy feliz. Sí. Estaba tocando el cielo, un cielo que de pronto era no tan verdadero, de pronto no era el cielo, sino algo antecitos del cielo. Era muy niña, tenía 26 años y era muy famosa, éramos muy famosas, entonces estábamos acostumbradas a llegar al restaurante, llegaron las Lara, eso que uno oye como celebrity, llegaron, no hay que parar esa mesa, paraban mesas por nosotras, y éramos muy niñas, la verdad, y muy consentidas, diría yo. Otra vez vuelvo a no criticar a mis padres, pero a los hijos, por más plata que tengas, hay que enseñarles a trabajar, porque la plata se va, puede ser el más rico de un territorio y mañana te quedas sin plata y hay que saber trabajar. Y a nosotros no nos educaron para eso. Entonces éramos como unas princesitas jugando a las muñecas, como decía el otro dueño de la otra agencia de modelos. Ellas están jugando a las muñecas, ellas no tienen ni idea. Pues en parte no era que tuviera razón porque nos fue muy bien, pero era un juego, ¿sabes? Tocábamos el cielo somos las 3 niñas poderosas, las 3 niñas de sociedad, las que andábamos con Andrés Pastrana, con Ernesto Samper, con los presidentes, con Carlos Ardila Lule. Estábamos en un nivel que de pronto no nos correspondía en ese momento. Entonces fue espectacular, obvio. Pues imagínate, pero llegaba hasta maltratar al matrimonio porque ganábamos mucho más que nuestros maridos, salíamos mucho más, rumbeábamos, los desfiles, nos íbamos de fiesta y obviamente a los maridos estábamos recién casadas. Entonces era un cielo medio... Sí, un pico de la montaña rusa y luego viene la caída porque hubo una traición de una persona dentro de la agencia. Una caída durísima. Exactamente, una traición. Todo está en el libro para que se lo compren y se lo lean. Aquí no vamos a contar todo el libro ni mucho menos porque vamos a ir por los picos para entender por qué este libro se llama Todo pasa para algo, porque estamos en un podcast que se llama Almas Luminosas y vamos a entender la luz en las historias humanas. Entonces hubo una traición y la agencia se acaba por unos temas de investigación que no tenían nada que ver con las fundadoras, pero sí tenía que ver con cosas que había hecho alguien que estaba adentro. Y ahí viene un nuevo episodio de tu vida que te lleva a un cáncer. ¿Cómo fue eso?
Yo a veces pienso que el cáncer fue por haber cerrado la agencia, porque para haber cerrado la agencia de la manera que la cerré, que está en el libro, como dicen, no vamos a contar nada, o sea, todo fue un cierre terriblemente duro, increíble, increíble la palabra de que es incrédulo, que yo no podía creer que alguien que trabajaba conmigo, como que no existía en mi mente esa maldad todavía. Ahora entiendo que alguien te puede traicionar, que esté cerca trabajando contigo, en ese momento no. Y era una de mi gente, de mi mano derecha, quien me traicionó. Y cuando me llama el fiscal de la Nación a decirme, esto está pasando en su agencia, tal, y yo, eso es mentira. Me dice, soy el fiscal de la Nación, no tengo por qué decirte mentiras. Esto está pasando en tu agencia Modelos. Y ahí mi marido, que es mi ex marido, perdón, que es peruano, y mi ex suegra vinieron y me dijeron, nos vamos del país. Y yo me voy a vivir a Miami, feliz, Miami, el mar, la playa, lo que más me gusta a mí en la vida, pero me empecé a dar cuenta que dejé a mi bebé, era mi hijo. Class Models era el bebé que yo había creado, era mi hijo mayor, era mi satisfacción, no era de mis papás, ni de la familia Lara, ni de la familia Blanco, sino era mía. Entonces fue dejar a mi bebé, cerrarlo, dejarlo botado. Y ahí me llamaron de una agencia de Estados Unidos, me llamó el dueño, que me sentí orgullosísima. Él acaba de morir y me dijo, quiero que tú seas la representante de Wilhelmina Models, que es una agencia muy grande en Nueva York. Y yo fui la representante para Latinoamérica durante algunos años, pero ahí me enfermé de cáncer. Además, un cáncer, yo tenía 38 años, el examencito que nos debemos hacer todas, no sentía nada. Fui al ginecólogo, le dije, hazme una mamografía, y me dice, ¿para qué? Igual el seguro no te la va a cubrir, esto era en Miami. Yo, no sé cuánto cuesta, pronto yo la puedo pagar. Y me dice, es que es ridículo, el cáncer de tu mamá no tiene nada que ver con cáncer de seno, ni el de tu papá, que es de próstata, tiene que ver. Y le dije, ay, ayúdame a hacerme... ¿Y por qué te obsesionaste? Sé, es tu llamado, como tu llamado a sacarle la iluminación a la gente, a un Dios que está dentro de todos nosotros. Me dio ese llamado. Pero sin creer de verdad que ese resultado iba a ser positivo. Pasaron 2 semanas, no me llamaban, no news, good news, no hay noticias, son buenas noticias. Me llama mi prima María Paola, no soy responsable, me llama mi amiga Paola Turbay y me dice, me acaban de dar la campaña de Leonisa en contra del cáncer. Pero no me está pagando lo que estoy pidiendo. Entonces, si usted tiene cáncer, la hago, y la hago gratis. Pero si no tiene cáncer, no la voy a hacer. Llame y pregunte. Yo, Paola, ¿qué voy a llamar si no me han llamado? Pero le hice caso. Y me dijeron, no, pero ya te deben estar llamando. Me llamaron a los 10 minutos y me dicen, ¿en dónde estás? Y yo, en mi casa. ¿Estás sola? No. Ok, tu resultado fue positivo. Yo, ¿positivo de qué? Como que, what do you mean? ¿Qué quieres decir positivo? Como cuando estás embarazada, sí. Me dice, tu resultado a cáncer, y de ahí ya tengo todo borrado. O sea, nunca me imaginé que a los 38 años fuera a tener un cáncer tan agresivo, que me dieron 2 años de vida por el tipo de cáncer, y por las gráficas que te dan. Una persona de 30 y pico de años con un cáncer así de agresivo no aguanta la quimioterapia, tienes 2 niños. Tampoco me lo creí. ¿Qué pasó después? Después hice la quimioterapia, me tocaban 6, hice a la 5ª, no hice caso. Mi oncóloga, que es de Medellín, en Miami, que es una belleza, me dijo, tienes que hacerte la 6ª o te vas a morir. Le dije, no, ¿me voy a morir? Si me hago la 6ª. Me dice, ¿por qué tienes que ser tan terca? ¿Por qué no puedes hacer caso? Tienes que hacértela o te vamos a mandar a firmar un montón de papeles con abogado en la Universidad de Miami, que si te mueres es tu culpa. Le dije, pásame los papeles que quieras. Hablé con mis hijos chiquiticos, dije, pronto no van a tener mamá, hablé con mi marido, pero yo no podía respirar. O sea, yo sabía que la última quimioterapia me iba a matar, estaba segura. No me la hice y empecé otra vez, ya bien, a crecerme el pelo, a tener una mejor... Siempre tuve una mejor actitud. Me ponía pelucas rojas, monas, pelo corto, me sentía así súper sexy después de que te sentabas mal, porque en esa época la quimio te vuelve nada 3 días y después ya descansas como 10 días. En esos 10 días me ponía pelucas. Un día me fui, que me sentía bien, mi prima me dijo, vámonos por un Apple Martini, ahí podía tomar trago. Yo, listo, nos fuimos a un restaurante en Miami a tomar la Apple Martini, y el que nos recibe el carro, el valet parking, era un argentino, un papacito,
Y yo soy muy coqueta, o era, ya me portó bien. Y el argentino me miraba y yo con mi peluca, yo me sentía fantástica y lo miraba y él no sé qué, coqueteándome. Cuando salgo para que me dé las llaves y me dice, che, no me vas a dar tu teléfono. Y yo, claro que sí, y ya espera que me sube al carro y me subo al carro y se me corre la peluca hasta acá y el man se queda mirándome como diciendo, ¿quién es esta? ¿Quién es este? Y yo toda calva. Ay, no, hay miles de historias así. Pero que yo me divertía, que le trataba de sacar la mejor actitud a María Andrea, a todo. ¿qué te salva del cáncer? Porque no te haces la sexta, te dicen se va a morir, tanto que te mandaron papeles y abogados y de todo porque era más o menos tu sentencia de muerte. ¿Qué te salva? Para mí, Jesús. Pues yo no soy de las que, y encontré a Jesús, y encontré la Biblia, y voy, no, de las que no, pero soy muy amiga de él. No me quería todavía. Yo tengo que estar acá todavía porque necesito ayudar a mucha gente. Como digo, este libro los va a ayudar, ojalá, a muchos de ustedes, pero el libro no te habla. Pero yo tengo mis redes abiertas que después las ponen y estoy yo y voy a contestar llamadas. Porque cuando tuve cáncer, por ejemplo, yo decía, ¿quién de mi edad tiene cáncer? ¿Quién se va a morir? Y yo le hablaba con la oncóloga y me decía, no, mira, nadie me ponía atención. Yo no decía con quién puedo hablar de esto. Nadie que conozco, le pregunto a mi oncóloga, no hay nadie de mi edad que tenga este tipo de cáncer. Y para mí eso fue un vacío terrible de no tener con quién hablar. Hablaba con Jesús, que de pronto me respondió con otras cosas, no matándome en la segunda aquí, pero él no me habla, a veces necesitas que te hablen. Entonces yo creo que me salvó él, me salvó mi actitud positiva totalmente. ¿Para qué fue tu cáncer? Pensando que todo pasa para algo. ¿Para qué fue Yo tu digo cáncer? que mi cáncer, es muy triste decirlo, porque no siempre para algo bueno pasan las cosas. Yo lo veo que fue triste, pero pasó para que cuando yo me alcoholicé, que eso lo van a ver en el libro, que fue como 10 años después, porque es como que cada 10 años, yo venía con un hígado enfermo. Mi oncóloga me dijo, pilas con las grasas, pilas con el trago. Le dije, no me voy a quitar el trago, mamita, que es lo único que... Además, qué oso sentarme en una mesa y no pedir una copa de vino almorzando. No, eso no me lo puede pedir. Me dice, no te voy a quitar el trago, pero despacio, no tomes todos los días, no comas chorizo todos los días, no comas grasas. Y yo no le hice caso. Y cuando me voy a Madrid, yo me voy a vivir a Lima, después de Miami, porque fue la época que se cayó la construcción en Miami. Me voy a vivir a Lima y a mí me dio durísimo el no hacer nada. En Lima todavía hay mucho servicio, la gente en Lima vive súper bien, no a lo que yo estaba acostumbrada. Yo estaba acostumbrada a trabajar, ir por los niños al colegio. En Miami no tienes una muchacha todo el tiempo, no tienes una institutriz ahí para que le haga las tareas. En Lima yo tenía de todo y no empecé a hacer nada y me empecé a aburrir. Y un día el mayordomo, que uno no tiene mayordomo acá, sino en la finca, pero a mí mi suegra me dijo, acá se usan los mayordomos. Yo, ¿qué hace un mayordomo? Bueno, un día el mayordomo, el primer día me tocó la puerta y me dijo, son las 7 de la noche. Yo, no, mil gracias, no voy a comer todavía, voy a esperar a mi esposo. Me dice, no, es la hora del whisky. Y yo, ¿cómo así la hora del whisky? Sí, acá las señoras a las 7 se toman su whisky. Yo, bueno, rico, gracias, sírvame el whisky. Y desde ahí yo me acuerdo que yo empecé a tomar un whisky, 2, 3, y salí a almorzar con mis amigas porque no hacía nada. Entonces me dediqué a tomar y cuando me di cuenta ya me había cogido ventaja. Me fui a vivir a Madrid porque mi hijo estaba en Boston y allá los mandan 6 meses de intercambio, como tu hija en Alemania, sino que ya un poquito más grandes. Y él me dijo, véngase con nosotros a Madrid. Y en Madrid pues uno toma todos los días, pero yo ya estaba muy mal, ya lo único que me interesaba es dónde queda un mercado, dónde tengo me hice amiga de todos los dueños de los bares de al lado. Yo supuestamente me iba a caminar a hacer ejercicio, mentira, me iba al bar, escondía la botella en mi closet, ya dije me alcoholicé. Y eso te terminó llevando a la clínica con cirrosis. Y eso yo antes en Miami, cuando fui antes de irme a vivir a Lima, a Madrid, mi mejor amiga en Miami me hizo una despedida divina, alquiló catering, alquiló de todo, músicos, y yo no fui. No fue María Andrea, fue otra María Andrea, porque yo ya estaba borracha.
Y ella el otro día me llama y súper triste a llorarme y me dice, no puedo creer que usted me haya hecho esto, que yo le hago esta. Y ahí yo me fui al Santísimo. Para los que no sepan qué es el Santísimo, es donde exponen la hostia, y eso es muy milagroso, para mí es muy milagroso. Y le dije a Jesús, le hablé, pero le puse órdenes, le dice, no más a quitar el vino otra vez. Le dije, Jesús, porque tú sabes que yo no, de eso no, entonces porfa, ayúdame a equilibrarme con el trago, yo sola no lo estoy pudiendo hacer. Ayúdame, pero sin quitármelo del todo, por favor. No me voy a ir a un rehab porque voy a terminar íntima del dueño del rehab, voy a entrar trago a escondidas, yo me conozco, no voy a un rehab. Y sentí que él me dijo, listo, yo me encargo. A los 2 meses estaba hospitalizada, 3 meses en semicoma. Cuando me dijeron, pues yo no me acuerdo, y tengo muchos videos impresionantes, no me acuerdo de casi nada. No estaba en coma porque yo abría los ojos, porque me daban la comida con inyección o por un Intravenoso. Pero ya después el hígado no hacía nada. Ya el hígado lo que estaba haciendo era envenenar todas esas drogas que me daban. Entonces dijeron, nos toca desconectarla, a ella le deben quedar 48 horas de vida, y ahí fue cuando le hicieron firmar a mi marido para que me cremaran en Madrid. Me metieron en un cuarto y me desperté creo que a las 30 y pico horas, no me acuerdo, con un hambre, y yo hora es, y veo el reloj y faltaban 10 para las 5, yo no sabía si era 10 para las 5 de la mañana o 10 para las 5 de la tarde, y yo, ¿qué hora es? Le digo a la enfermera, y me dice 10 para las 5 de la mañana, y yo, uy, no me puede conseguir desayunito, tengo un hambre, y ella, sí, un momento, y a los 10 minutos 15 médicos así. Claro, porque la dejaron para que se muriera, y de repente se despierta con hambre. Entonces otra vez conectada, y estuve 20 días ahí en la clínica recuperándome, pues aprendí a caminar otra vez. ¿Y qué decían los médicos? ¿Qué pasó? Que muchos eran judíos, entonces decían que ellos no creían mucho en milagros, o muchos eran alemanes que eran muy, yo le decía, eso fue Jesús que me quiere acá todavía, yo no sé para hacer qué. Me decían, no, te vamos a poner en un estudio. ¿En un estudio porque no hay explicación médica? En un estudio, sí, que me sacaban sangre casi todas las semanas. Ya salía a los 20 días. Lo raro es que yo no me quería ir de la clínica, porque te da eso, ¿cómo es que se llama? Los que se enamoran de los secuestradores. Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Yo decía, no, yo todavía no estoy lista, yo todavía no me quiero ir de la clínica, como Isabela. Yo acá me siento bien. Tenía miedo de irme y encontrarme con una botella de whisky o de vino y querer tomar. La clínica estaba segura. Pero me dijo, no, tú ya estás, y tú vas a ir a un psiquiatra, vas a ir a Alcohólicos Anónimos. No, y dije, ninguna de esas cosas voy a ir. Yo no creo ni en los psiquiatras, ni menos en Alcohólicos Anónimos, no voy a hacer eso. Que lo terminé haciendo después y fue lo máximo. Y salí de la clínica en Madrid, y al mes me fui para Miami porque no me dejaban vuelos tan largos, y después volví a Lima, y fue una vida muy tranquila. Fui a Alcohólicos Anónimos porque el chofer me llevó y me dijo, señora, ¿por qué no entra? Y mira, hágalo una vez. Entonces entré, golpeé, no había nadie, y dije, ay, no, esto no es para mí. Yo me salvé. Iba bajando las escaleras y hacía un frío, era invierno en Lima, y venía una niña, me dijo, ¿a dónde ibas? Y yo, no, Alcohólicos Anónimos, pero no hay nadie. Y me dijo, ¿eres alcohólica? Y yo, ¿soy alcohólica? Como es la primera vez y yo, sí. Y me dijo, ven conmigo. Y fue lo máximo. Y me ayudó un montón. Y después ya acepté ir a un psiquiatra, y también me ayudó un montón. Increíble esa historia. ¿Por qué te salvó Jesús? ¿Por qué crees hoy que te salvó Jesús? Cada vez creo, digamos, cuando se graduó mi hijo del colegio, de la universidad, y esa emoción que te da cuando se gradúan los hijos, y yo, claro, por eso me tenía que quedar. O por ejemplo, cuando ayudo a alguien que no tiene los recursos, y yo puedo darle algo, digo, ok, me dejaste para ayudar a esta persona, y esta persona ya le está pudiendo pagar el hijo su colegio. Me quedé también, creo que para divorciarme, aunque sea muy triste, pero yo tenía que hacer ese paso grande, porque yo lo conocí a los 18 años, duré con él 32 años, era mi vida entera. O sea, de mi papá pasé a él. Yo no sabía hacer un cheque, yo no sabía hacer nada. Entonces también creo que Jesús me dijo, tienes que quedar y aprender a ser una persona independiente, que fue lo que quiso tu papá cuando te dejó en Boston en la universidad. Te quedas acá porque vas a ser una mujer independiente. Yo,
Nunca fui independiente. Hasta ahora me cuesta trabajo, pero ya he aprendido un montón a ir al banco, a hacer llamadas de la luz, a apagar la luz, a estar, ¿sabes? A ser una persona, una mujer normal, independiente. Entonces también creo muchísimo. Todavía me falta, creo que todavía me falta ayudar. Yo estoy segura que estoy acá es para ayudar. Estoy segura que sí, porque por algo Dios te ha puesto todo y te ha mostrado todo, pero hay un episodio que mencionamos y no hemos profundizado y es esta mujer en Estados Unidos pegándole a un policía gigante en Estados Unidos, repito, y eso termina en cárcel. Cuéntanos esa historia. Esa historia fue, y no estaba borracha, ¿eh? Ese día no podía tomar, no quería tomar, porque pues estaba trabajando con Fannie Lou. Yo descubrí a Fannie Lou por una historia que pronto que está en el libro. Sí, todos los detalles que no están acá, están acá. Entonces ella me buscó para buscarle trabajo de presentadora en Univision o de Telemundo, que son 2 canales en Estados Unidos, en Miami, en Los Ángeles. Y teníamos 2 niños como de la misma edad y puso un día en la camioneta el CD, porque era CDs de canticuentos. Para los que no sepan, canticuentos era canciones para niños. ¿Te acuerdas Claro. El café y la iguana? Claro. Y ella empezó a cantar. Y la iguana tomaba café, pero con una voz, y yo, ¿qué es esto? No, es que mi sueño era cantar. Y bueno, y ahí empezó, le dije, no, mijita, ¿cuál actuar, cuál presentar? Tú tienes que ser cantante. Me dijo, no, o sea, soy muy vieja, tengo 32 años, yo, ¿cuál vieja? Y ahí empezó a cantar, y ahí yo me metí con ella. Y ese día ella tenía un concierto con J-Lo, con Jennifer López, que a mí me encantaba en esa época. Y en ese momento yo tenía que entrar al camerino, pasé por la primera fila y salió J-Lo, y yo llamé a Fanny y le dije, me demoro un ratico, voy a ver a J-Lo. Me dijo, tranquila. Y ahí vinieron y me dijeron, usted no puede estar sentada ahí. Y yo, no, yo trabajo para Fannie Lou, con Fannie Lou. Y entonces me dijeron, sí, pero usted no compró entrada en VIP. Y yo le digo, entonces la señora me dice, ok, y me llama un policía, el policía me dice, ¿usted no oye? Y yo, no, córrase un momento, por favor, que estoy bien. Ese fue lo peor que he dicho en mi vida. No, I don't listen. Yo no oigo. Pero, córrase. Y él... A un policía. ¿Qué? Y se pasó la barra, ¿sabes? Que está acá y el cantante está acá. Me acuerdo, saltó como un toro, que yo sentí como que un toro se me venía acá, me agarró y me empezó a pegar con la rodilla en la nalga, y yo, no me pegue. Y yo veía que J-Lo miraba, porque yo estaba y miraba así. Y mi esposo pensó, y entonces bajó y le mostró el carnet y le dijo, suéltela, que ella trabaja con Fannie Lou. El policía después me dice, yo pienso que su marido me va a pegar, entonces lo cogió así y hizo esa llave que está prohibida ahora en los Estados Unidos y en ese tiempo también, porque si el policía no te hace bien la llave, te puede matar. Te mata. Lo que hacen es como que te cortan un momento la respiración y se desmayan. Y yo veo a mi esposo que se cae y yo dije, este policía lo mató. Menos mal el policía se le sentó encima, por eso yo, chiquitica, lo pude agarrar. No fue que lo agarré arriba, lo agarré abajo, y pues después cuando la vi yo dije, yo hice eso. Y lo veo sangrando por todas partes y por acá, y yo dije, Dios mío, y ya yo estaba esposada, mi esposo también, y pues a la celda. Que no fue a la cárcel, sino es un sitio donde meten a prostitutas, a gente que roba, a gente que pelea en la calle antes de subirte o llevarte a una prisión, a ponerte el uniforme anaranjado. Y yo entré a esa prisión, pero yo estaba muy tranquila, no sé, yo como que sí, entonces yo, buenas noches, mi nombre es María Andrea Lara, vengo de Bogotá, Colombia, y oigo a todas estas presas, cállese, boba, ¿usted qué se cree, reina de belleza? O en el colegio me empezaron, y yo, ay, perdón. Y yo dije, Dios mío, ¿yo dónde estoy? Yo estoy en la cárcel. ¿Yo qué hice? Entonces hasta que me hice amiga ahí de una que yo veía que era como que la que mandaba, yo, tengo que hacerme amiga de ella. Me dice, ¿y qué fue lo que usted hizo? Y yo le pegué a un policía. Oh, great, lo máximo. Ya le pegó un policía. Y ya me hice íntimas de todas las de mi curso de la celda. Y bueno, duré 8 horas, pero fueron 8 horas que para mí fue una eternidad, porque yo dije, Dios mío, no tener libertad. Sí, increíble. 8 horas que te llevaron evidentemente a un proceso judicial de un año, pero de verdad no quiero contarles porque se tienen que leer el libro, insisto, pero fue el consejo de tu abuela, que era contraintuitivo, en contra de lo que decían los abogados, el que te salvó de ese proceso.
Mi abuela que es todo para mí todavía. Yo hablo todavía con ella. Ella fue como mi mamá, o más. Yo cuando tenía cólico o algo, yo me iba a la casa de mi abuela. Mi abuela fue todo en mi vida. Y ella me dijo, usted que es tan extrovertida, le han botado de tantos colegios, mijita, se consigue miles de amigas, ha hecho las cheerleaders, vaya y busque al policía. Y yo, pero ¿cómo? ¿Dónde lo voy a buscar? No sé, vaya averígüese a dónde vivía. Yo, pero ¿cómo? Me dijo, tú puedes encontrar a ese policía. Entonces le digo a mi ex marido y me dice, ¿estás loca? Ay, María Andrea, por favor. Y dije, ¿se puede o no? Me dijo, no sé, pero no lo vas a buscar. Llamé al abogado y me dijo, no conviene. Le dije, ¿se puede o no se puede? ¿Está con la ley en Estados Unidos o contra la ley? Me dijo, no, sí puedes, pero tiene que ser en una sala de juicio. Le voy a preguntar a él si quiere hablar contigo. Y él dijo que sí, que bueno. Yo estaba en plena quimioterapia, las cosas pasan para algo. Y el policía y el abogado me dijo, no te pongas ni tus pelucas ni te maquillas, te vas así calva. Y además era el segundo día de la quimio, segundo, tercero, que es el día que estás tú más a caballo, vomitaba. Y me fui, Natalia, mi hermana, vino a visitarme y me dijo, yo hablo con él. Y él le dijo, ¿ella es tu hermana? Me dijo, es verdad, ella tiene cáncer, pero está acabada. Y mi hermana le dijo, por favor, perdónala, por favor. ¿Sabes quién es él? Tenía la imagen del divino niño, que es también de acá de Colombia, que ayuda muchísimo, y dijo por él, y él dijo, yo no conozco a ese niño, eso no me importa, ¿no? Tu hermana tiene que pagar por algo, pero bueno, voy a hablar con ella. Y mi abogado me dijo, tienes que pedirle perdón al policía. Y yo, ¿perdón de qué? Si es que él fue el que me pegó. Y me dijo, haga caso, pídale perdón. Entonces yo llegué y yo lo vi y yo, I'm sorry, perdóname. Ese día hiciste caso. Ese día hice caso y él me dijo, no, I'm sorry, en el lenguaje de él, de no, yo te pido perdón, sino lo siento por lo que estás pasando. Y me dijo, y le dije, esto es más que ir a la cárcel, y cuando me suelten de la cárcel, ¿quién me va a dar un seguro médico? Ni en tu país Cuba, ni en mi país Colombia, ni en ninguna parte me van a querer dar un seguro médico, pues, con el cáncer. Y me dijo, no, y voy a pedir la residencia, ya la tengo que pedir en 3 meses y con esto no me la van a dar. Le dije, creo que esto es suficiente castigo para mí que me haya... Y me dijo, bueno, pero yo no puedo ir ya al decirle al juez, perdonen a la niña porque está enfermita, pobrecita. No, tienes que cumplir un castigo. Entonces le preguntó a mi abogado, ¿qué castigo le puede dar que no le dañe su residencia? Y le dijo, no, que no pueda salir. Entonces no podía salir de 6 de la tarde a 6 de la mañana. No podía salir, podía llevar mis hijos al colegio, podía ir a la iglesia, podía hacer mercado. Me dijo, te tengo que poner el grillete. Y yo, no. Le dije, estoy calva, es verano en Miami, ando de shorts, tengo que ir al colegio por mis hijos, no me pongas el grillete, por favor. Y no me lo puso, menos mal. Pero si iba una señora, no me avisaba, una policía inmensa que iba a las 2 de la mañana, 7 de la noche, 5, no sabía yo a qué horas iba, revisaba todos los cajones de mis hijos, míos, de mi marido, a ver si había armas o drogas o algo. Y eso pasó, y a los 3 meses me llamó él y me dijo, no, ¿sabes qué? Te perdono, yo te voy a quitar eso. Ya, chao, más bien invítame, que me dice que en tu casa hacían una bandeja paisa deliciosa. Y lo invité a almorzar y ya me hice íntima. Después me lo encontré en otro concierto y me dice, Lara, hola. Y yo, ¿cómo está? Y me dice, no me vaya a pegar hoy. Y yo, no, tranqui. Pero ahí aprendí, fue una lección. Impresionante. Bueno, todo pasa para algo. El libro de María Andrea Lara, que ya se consigue en Amazon, ya se consigue en librerías, absolutamente recomendado. Quiero hacerte una pregunta final y es, ¿qué te mueve a contar esta historia? La historia por sí es apasionante, está contada como la han visto, con honestidad, con autenticidad, con limpieza, sin ocultar nada, con tranquilidad de la vida, y lo pone a uno a reflexionar mucho. Pero ¿qué te motiva a contar toda esta historia hoy? Lo que más me motiva es cuando yo escribí el libro, como te digo, y como una gran amiga mía me dijo, el libro no te va a hablar, no te va a contestar. Sí, léanlo, pero después de que lo lean, llámenme. Si necesitan hablar con alguien que esté pasando por un cáncer, un divorcio,
un alcoholismo, que mucha gente sí me llama y me dice, "Ay, estoy tomando trago todos los días, qué angustia, ¿será que sí?". Porque es muy importante hablar con la persona. Entonces yo lo que quiero con este libro, obvio que lo lean, pero es que si necesitan ayuda de hablar con alguien de estos temas, acá estoy yo, y yo feliz de sacarles, como dices tú, esa luz, esa iluminación que para mí también viene de Dios, de Jesús, sino que hay que saber sacarla. Y hay que tener actitud, levantarse, así se ha vuelto uno nada, con actitud positiva totalmente. Entonces pero la idea me la dio alguien que escribió, que ayudó a Juana Uribe, la guionista, en mi serie que todavía está en Netflix, que se llama Class 95. Ella me decía, no puede ser tu vida, me dice, tienes que escribir un libro, porque esto que sale en la televisión, esa Chayo, que me encanta y todo, no eres tú para nada. O sea, tú tienes que enseñar a la gente lo que de verdad eres tú, y ella fue la que me dio ese último empujón. Laura se llama. ¿Dónde te encuentra la gente que de repente esté pasando por Ahorita cáncer? me pueden encontrar en mis redes, que es María Andrea Lara B. B de blanco, B de bonita, B de buena. María Andrea Lara B de blanco, B de buena, B de bonita. Sí, señora. María Andrea Lara. ¿En qué redes estás? En Instagram. En Instagram. Esa es la red por la que te pueden seguir, por la que te pueden encontrar. Si yo te pregunto, y ya con esto cerramos, ¿cuál crees que es el mensaje del alma hoy de María Andrea Lara para el mundo? Definitivamente creer en un poder superior. Definitivamente creer en alguien que esté arriba de ti, sea quien sea. Agarrarte de la mano y confiar y tener fe. Para mí eso es ese es el mensaje más importante siempre, porque hay gente que dice, no, ya que ya no le hice en el trabajo, ya tengo 60 años, ya que voy a conseguir trabajo, o ya me separé, ya que voy a tener, no, cree en ti y cree en ese poder superior. Saca lo que tienes en el alma, porque por eso estamos acá. Es para saber cargar esa cruz que todo el mundo lleva. Los más ricos, millonarios, ejecutivos, pobres, ricos, todos llevamos una crisis. Tienes que saber cargarla bien, con optimismo. Ese yo creo que es mi mensaje. Muchas gracias, María Andrea. A ti, mil gracias. Muchas gracias. Ya saben, por favor, se suscriben. No se pueden perder este tipo de entrevistas, este tipo de historias. Y por favor, todo pasa para algo. María Andrea Lara se lo devora uno. Está además delicioso de leer, se lee rapidísimo y la historia es impresionante. Aquí han tenido un pequeño pincelazo, pero hay muchísimo para reflexionar. Nos vemos pronto con otra alma luminosa. Muchas gracias, María Andrea. Gracias a ti.